Señor Jesucristo por siempre sea bendito y alabado. Bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy estamos en el día 27 de junio y la liturgia nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a casa y que se cumpla lo que tú has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué conmovió al Señor ante este centurión? Tres aspectos me parecen a mí que son importantes: la audacia de su fe, el abismo de su humildad, pero también la coherencia de su corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 2610 nos dice: la oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad de Dios. La oración de fe del centurión sana al criado. Por su fe, el centurión captó la atención de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo habla y pronuncia su palabra, el centurión sabía que la enfermedad desaparece, que los demonios se someten, que la muerte se le rompen las cadenas y las personas vuelven a la vida, que la creación se somete a los designios de Dios y los corazones se enardecen de amor. Esto era lo que había en el corazón del centurión seguramente, y por eso se atrevió a acercarse al maestro aunque no fuera judío. Reconoció el poder soberano de la palabra de Dios. Él creía que no era cualquier persona, no era un profeta cualquiera. Él estaba delante del Mesías del Señor. Recuerden que el centurión tenía mucha autoridad. Tenía un gran aprecio también seguramente por su criado. Fue a buscar al maestro por querer ayudar a una persona que le servía. Tenía un corazón de carne, seguramente un corazón muy respetuoso, muy cercano, muy cariñoso, aunque tuviera toda la disciplina y la autoridad de un centurión. Su humildad también cautivó el corazón de Jesús. Tenía poder, mando, prestigio, soldados, pero sin embargo se pone ante Cristo y le dice: no soy digno de que vengas, de que entres a mi casa. Al declararse indigno, el centurión se hace digno, no solo de recibir a Cristo en su casa, sino en su corazón. Los soberbios, en cambio, impresionan mucho a los hombres, pero los humildes son los que atraen el corazón de Jesús. Los soberbios van cerrando las puertas de la gracia al alma, por eso no se salvan. En cambio, la humildad, en este caso encarnada en el centurión, abre las puertas de la gracia y del cielo. Los padres del desierto solían decir algo así: solo escapa de todas las trampas del mundo el corazón humilde. Por eso, cuando vayas a la comunión, reconoce tu indignidad, pero también redobla tu confianza. Es Cristo el que te llama a que lo comulgues. No eres tú el que lo has escogido, es Cristo que te ha escogido y te ha llamado. Acrecienta tu gratitud y atiende la visita de la Santísima Trinidad cuando recibas el cuerpo de Cristo. Recuerda que las personas siempre obran juntas. Donde está el Señor
está el Padre y el Espíritu Santo. Otro aspecto también muy importante, la fe que necesita a Dios. San Anselmo, con una frase elocuentísima, nos hace ver que yo también tengo que ponerme delante de Dios simple, desnudo, sencillo, para que Dios pueda obrar y mostrarse, porque si trato de ponerme en contacto con Dios lleno de soberbia, de pecado, etcétera, no me puedo encontrar con Él, ni lo voy a escuchar, ni estoy en gracia para comunicarme con Él, por lo tanto no fluye el amor, pero no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Y entonces dice San Anselmo, ea miserable mortal, ya empezamos bien, huye un breve momento de tus ocupaciones, todos estamos llenos de estrés y de ocupaciones, búscate un lugar libre de tus tumultuosos pensamientos, descansa un poco de Dios, entra en tu cámara de tu mente, excluye todo menos a Dios y lo que te ayuda a buscarle. Creo que más elocuente no puede ser. También otro aspecto de este evangelio que nos puede ayudar para nuestra vida es la autoridad de la palabra con mayúsculas. El magisterio de la Iglesia Católica se nutre de la palabra de Dios y está a su servicio. Basta que digas una sola palabra, decía el centurión. ¿Cuánto vale la palabra de Dios? Que todo oído, digamos, puro, sincero, honesto, humilde, tiene la capacidad de reconocer la palabra de Dios como palabra divina. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el número 10 nos dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios, es viva y eficaz. Nadie la puede cambiar, precisamente ya está configurada, reconocida, aceptada por la Iglesia Católica como libros canónicos, por lo tanto ya se sabe que esos libros fueron escritos, sí, por agiógrafos, pero el autor de la palabra de Dios es Dios y siempre es viva y eficaz para transformar el alma. Entonces dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, la Constitución Dei Verbum, número 10, dice, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, no por encima ni para cambiarla. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la escucha piadosamente, la guarda con esmero y la expone con fidelidad. No hay que cambiar, no tenemos el derecho, ni siquiera la autoridad para cambiar la palabra de Dios. Lo que podemos hacer con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, con la formación, con toda la doctrina que ya tiene 2000 años acompañando en la Iglesia Católica al mundo, ahí sí podemos hacer interpretaciones, aplicaciones prácticas de la palabra de Dios, pero no cambiarla. Qué gracia los católicos que tenemos doctrina. La doctrina es una roca firme para mi vida, para mi alma, para el alimento de mi oración, de mi fe. La doctrina tiene que ser una roca, por lo tanto, para mi piedad, para mi fe, para mi familia, para mi comportamiento, para mis decisiones, para cultivar mi vida espiritual, para formarme en la fe y conocerla siempre más. Es la doctrina un camino seguro para llegar al cielo. Y la Iglesia, por lo tanto, es custodia de este evangelio que ha recibido y lo debe llevar a plenitud en los corazones de los hombres. Es muy importante que la Iglesia ponga sobre todo atención en la fe y en la moral, que es donde el Papa puede hablar ex cátedra y cuando habla así nunca se va a equivocar. El que somete su voluntad a las leyes de Dios, el mismo Dios someterá todas las leyes bajo sus pies. Pero el que se busca a sí mismo hacer su propia voluntad, se convierte en esclavo de sus propios enemigos. Quien se aleja de Dios, por ejemplo, no quiere hacer caso a la palabra porque no la considera voluntad de Dios, no quiere respetar el magisterio y se inventa aplicaciones de la palabra propias. Hay gente que ha intentado, inclusive eclesiásticos, justificar las nuevas relaciones cuando hay ya un sacramento válido del matrimonio y que está en una nueva relación y dicen que se le puede absolver y que se puede dar la comunión. Eso contradice la palabra de Dios, mas sin embargo algunos eclesiásticos de alto nivel han querido cambiar la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, debemos ser custodios de la palabra, servidores de la palabra, y todos estamos al servicio de la palabra de Dios, porque es Dios el que vino a iluminarnos, transformarnos, guiarnos con la palabra. Y qué mejor que María sea la que nos vaya indicando cómo vivir esa palabra.
Continuamos con nuestro Evangelio. También otro aspecto muy interesante, de la gracia se pasa al servicio. El Evangelio nos habla de la curación de la suegra de Pedro. Entra Jesús a la casa de Pedro y la ve enfermita en cama, le da la mano y ella se levanta rápidamente, le pasa la fiebre y ¿qué dice? Rápidamente se pone a servir, a trabajar. El Señor nos cura y nos restaura para ponernos rápidamente al servicio de las otras personas. Si Dios me da salud física, si Dios me da salud espiritual, es para que yo en su nombre, por amor a Él, vaya a servir como lo hizo la suegra de Pedro. Agradecemos al Señor con oración y con obras todos los prodigios y las cosas que nos va regalando en nuestra existencia. La vocación cristiana es una vocación de servicio, una vocación de evangelización, una vocación de apostolado. Y por último, creo que nos queda muy claro que Cristo cargó con nuestras debilidades. Hablamos de un enfermo, hablamos de una enfermita, hablamos de expulsión de demonios, hablamos de que Cristo hizo suyas las miserias de los hombres y las llevó a la cruz para que Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, ofreciéndose al Padre, pudiera restituir, sanar esa división, esa distancia que el pecado de Adán y Eva había puesto al hombre con respecto a Dios Padre. Y bien, Cristo vino a cerrar esa brecha y a unirnos con Dios. El cielo y la tierra están unidos, pero Él quiso hacerse solidario, cargando nuestras miserias para enseñarnos a nosotros a cargar las miserias de los unos y los otros. En Cristo está nuestra carne herida y por eso vino a sanarla, pero también quiere entrar en nuestro corazón marchito para darle vida por su amor, amor con mayúsculas. Nos quita las anestesias y las parálisis que tenemos en nuestra alma, en nuestra vida religiosa, que ya llevan décadas inyectándolas en nuestros corazones de los católicos, y para tanto me hace levantarme. Levantaos vamos, dice Cristo. ¿A qué? A obrar por el prójimo. Para glorificar al Padre, basta que yo busque por amor a Cristo al prójimo y me ponga a servirlo en todas sus necesidades corporales o espirituales. Ya decía San Juan de la Cruz, y con esto vamos terminando, el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Quien no padece con Cristo, el que vino a asumir todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades, etcétera, para sanarnos y curarnos, pues yo, a ejemplo de Cristo, tengo que buscar la cruz de Cristo en mi hermano. Y así encontraré la gloria de Cristo o seré glorificado con Cristo en la vida eterna. María, Madre nuestra, ayúdanos, intercede para que el Señor nos infunda más fe. Ayúdame a crecer en la humildad para reconocer que el Señor es Señor y yo soy criatura necesitada, y para que obedezca los mandatos del Señor. Y por último, gratitud. Todas las maravillas que el Señor hace es para tu bien temporal y eterno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.